Damos paso a Caja de Relatos, análisis y entrevistas con los más destacados autores del momento. Caja de Relatos, novelas, libros, cuentos y los mejores relatos en Cadena Universal Radio. Pequeños detalles que con toda seguridad te harán comprender la mejor literatura. Caja de Relatos, dirección y producción de Marcial González. Señoras y señores, les doy la bienvenida a Caja de Relatos, un espacio cultural dentro del Midnight Cowboy de medianoche, donde los relatos, ya sean en forma de novela, libro, cuento o con otra forma de expresión, contarán con un tiempo en este espacio radiofónico. Hoy, de nuestra Caja de Relatos, vamos a extraer la novela Púa, del escritor Lorenzo Silva. Lorenzo Manuel Silva Amador nació en Madrid, en el barrio de Carabanchel, un 7 de junio del año 1966. Estudió Derecho en la Universidad de Madrid, ejerciendo como abogado en la empresa Unión Fenosa desde 1992 al 2002. Lorenzo Silva es uno de los grandes referentes de la literatura contemporánea y sus novelas policíacas e históricas suman más de 2,5 millones de lectores. En el año 2012 fue nombrado Guardia Civil Honorario por su contribución a la imagen de este cuerpo. También en ese año del 2012, junto a Noemí Trujillo, pone en marcha el sello editorial Playa de Acaba. Dentro de su faceta literaria, tenemos que destacar que fue finalista del Premio Planeta en el año 1997 con su novela La flaqueza del bolchevique, que fue adaptada al cine por el director Manuel Martín Cuenca. También es Premio Nadal 2000 con El alquimista impaciente. En el 2004 consigue el Premio Primavera con su novela Carta Blanca. Y en el 2012 es Premio Planeta con La marca del meridiano. Hoy aquí en Caja de Relatos, Lorenzo Silva nos hablará de su última novela, Púa, una novela estremecedora sobre las consecuencias de la Guerra Sucia y posiblemente llamada a ser el thriller del año. Pero para conocer más acerca de esta novela de Lorenzo Silva, nuestro compañero Alberto López, desde su estudio móvil, ha departido vía telefónica con el autor. Así fue la entrevista. Caja de Relatos, la mejor literatura. Y entrevistas con los más destacados autores del momento. Hoy nos vestimos de gala en esta Caja de Relatos en Cadena Universal Radio. Hoy nos visita para hablar de su última novela, Púa. El autor conocido por todos por Belacqua y la Guardia Civil, pero en este caso no va a ser esta la temática que vamos a tratar. Lorenzo Silva, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en esta nueva novela, en este nuevo bestseller que ha salido a la calle, Púa, no hablas de la Guardia Civil, pero sí que hay una cierta trama, donde intervienen en este caso los agentes secretos del Estado. Bueno, efectivamente, no aparece la Guardia Civil para empezar porque la acción está ambientada en un lugar indeterminado, en una época que tampoco se precisa, y por tanto no hay ninguna referencia concreta ni a la Guardia Civil ni a ninguna otra institución existente ni en España ni en ningún otro país. Sí es verdad que ahí aparecen pues unos terroristas, una organización terrorista, sí es verdad que aparecen los policías que la combaten, y sí es verdad que aparece también pues una extraña o peculiar agencia paraestatal que se llama La Compañía, que es a la que se incorpora el protagonista para enfrentarse a la organización terrorista que, digamos así, tiene un poco arrinconado al Estado por el que trabaja
y combatirla por medios no exactamente lícitos, todo lo contrario, al margen de la legalidad. En la novela empieza el protagonista Púa, que es un seudónimo del agente secreto, haciendo una especie de confesión desde su librería, y una vez que acaba esa confesión con el primer capítulo, es cuando recibe un encargo o una llamada, en este caso desde un hospital, por parte de un compañero, en este caso Mazo. Coméntanos el porqué de esa confesión tan sincera y sobre todo tan cruda que relatas en el primer capítulo. Viene a ser un poco lo contrario de lo que los romanos llamaban la captatio benevolentia, ¿no? La captación preliminar de la benevolencia del auditorio, ¿no? A veces se inicia un discurso pues de una forma que incita a la simpatía o a la piedad incluso, ¿no? A tener un poco de pena de quien está hablando, y es una manera de ganarse la simpatía del lector. Púa es todo lo contrario, renuncia absolutamente a la benevolencia del lector, porque antes que caerle bien o quedar bien con quien pueda escuchar su relato, cosa que en el fondo sabe que es imposible si cuenta la verdad, pues antes que eso prefiere presentarse ante el lector con el valor de la sinceridad. El lector que valore eso, pues no sé si le caerá bien Púa o empatizará con él, pero por lo menos le prestará atención. El que ya lo vea demasiado crudo, pues a lo mejor no solo no simpatiza con él, sino que tampoco tiene demasiadas ganas de que le cuente lo que tenga para contar. Pero en todo caso, yo creo que un personaje así, con carácter general, pienso en la generalidad de las personas, es alguien que por lo menos nos despierta la curiosidad. Yo creo que ese no es mal punto de partida para contar una historia. Hombre, más allá de las simpatías, lo cierto es que el protagonista Púa demuestra poquita empatía con el mundo en general. Sí con sus compañeros y sí con sus amigos, aunque ya reconoce tener pocos, pero no despierta una gran, vuelvo a repetir, empatía con el mundo en general, con el que le ha tocado vivir. Bueno, de hecho, como su biografía, en cierto modo, le ha separado del común del género humano y también, en cierto modo, le ha obligado a cargar con un material en la memoria y con una vida que no es una vida común. En cierto modo, lo que ha hecho ha sido apartarse y optar por la invisibilidad. Es verdad que tiene un negocio con lo que tiene que ver la gente a diario, ¿no? La gente que acude a su librería de viejo, bien sea a venderle los libros que ha heredado o a buscar algún volumen extra peculiar o raro o antiguo, ¿no? Pero en este trato, pues él también selecciona, ¿no? Las personas que ve movidas por un genuino amor a los libros y que le parecen personas a las que le gusta tratar, porque a eso nos favorece y a todas las demás. Vamos a hablar de las andanzas de la compañía. Si miramos al espejo de esta organización, ¿qué vemos en la realidad actual o pasada de nuestro país o cualquier otro? Realmente no vemos ninguna imagen particular ni concreta. Yo he huido de todas las referencias concretas que pudiera tener, las más cercanas y las más lejanas. He querido crear una entidad de ficción porque a través de una entidad de ficción, en el fondo puedes hablar de todas. Puedes hablar de todas y no hablas de ninguna, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues tenemos episodios de guerra sucia contra terroristas recientes, ¿no? Sabemos hasta cierto punto, tampoco la información que tenemos es demasiada. Hay un par de sumarios, ¿no?, donde se condenó a otras personas, pero ni mucho menos hubo una causa que englobara el conjunto de la organización. Pero lo que sabemos, pues, es una organización un poco organizada, la verdad, y con una serie de elementos incluso toscos, ¿no? Y, bueno, cometieron no pocos errores y no pocos los ejecutores, que por cierto muchos eran por dinero, no por las razones por las que aquí se mueven mis personajes, acabaron incluso detenidos por la policía francesa, ¿no? Solo que, bueno, ese modelo a mí no me interesaba mucho literariamente. He preferido crear algo un poco más sofisticado, donde pues estén más organizadas, donde la gente no se mueva por dinero, sino que se mueva por otras cosas, y que genere pues un relato un poco más interesante, ¿no?, sobre lo que es la sustancia de este mal, que es un mal que en el fondo nace una paradoja, ¿no? Que alguien al servicio del Estado crea que la mejor manera de servirlo es saltarse sus leyes. Un Estado no es más que sus leyes. Empiezas a saltártelas, lo empiezas a destruir. Y es que a lo largo de la novela y de las particularidades de la compañía, el protagonista Púa intenta justificar la propia existencia y funcionamiento de la
de la compañía, valga la redundancia, para convencer al lector de que eso es lo auténtico y eso es la única manera que cabe para pelear contra precisamente aquellos agentes externos, aquellas organizaciones terroristas que pelean contra el propio estado de bienestar. Digamos que eso es lo que sus jefes le razonan a él y él en cierto modo compra, ¿no? Compra en ese momento. Con la distancia del tiempo hay más de un pasaje del relato en el que podemos asistir a sus dudas, ¿no? Entonces, si realmente le convencieron con buenas razones o lo que hicieron en cierto modo fue manipularle, aprovechándose de su juventud y de su predisposición a la lucha, ¿no? Con lo que no hay un discurso, eso lo juzgará el lector, lo juzgará si esas razones son suficientes o no, si al protagonista lo convencen con buenos argumentos o lo manipulan porque lo que quieren es utilizarlo. Él mismo no zanja esa cuestión y deja entrever sus dudas al respecto. Otra de las características de esta novela, y que tiene que ver con los personajes, es que todos o casi todos pertenecen a familias, digamos, poco estructuradas, y que en el caso de la hija de Mazo le lleva a meterse en un problema importante que requiere una solución bastante contundente y con un protagonista como es Púa, que no vale cualquiera para precisamente afrontar esa solución. Sí, una dimensión que aparece y que es simultánea, ¿no?, a esta mirada sobre la guerra sucia contra el terrorismo y sobre el propio terrorismo y sobre la violencia, ¿no?, como herramienta de construcción y destrucción de las sociedades y de los proyectos políticos, es también la dimensión más personal, la dimensión familiar, las relaciones entre padres e hijos, y cómo, bueno, pues quienes se ven embarcados en estas empresas muchas veces es a costa de su vida personal, a costa de no tenerla, que es el caso de Púa, o a costa de echarla a perder, que es al final lo que le sucede a su compañero, a Mazo, que le llama para que intente amparar a tu hija. Al final, este es el tipo de consideraciones que no suelen tener nunca en la cabeza quienes toman estas decisiones basadas en grandes razones y en causas superiores a los individuos. Y es que, bueno, pues el peaje que hay que pagar es que las vidas y las familias de muchos individuos resultan apisonadas irreversiblemente por la fuerza de todo acontecimiento. Otra de las características que llama la atención es el contexto general de la novela, que es, como describías al principio, muy diáfano, es decir, no está situado en ningún estado, en ninguna ciudad, aunque sí que se denomina y se describen algunas características peculiares, pero no está situado en ninguna ciudad, en ningún estado y sobre todo en ningún ámbito temporal. ¿Y eso por qué razón? Precisamente por ir más allá de la anécdota particular de tal o cual episodio histórico, por ir a la sustancia. Es algo parecido a lo que en el pasado han hecho autores como Kafka, por ejemplo, ¿no? O Calvino, ¿no? Por ejemplo, Italo Calvino, que sitúa lugares de una edad media inexistente, ¿no? En el fondo es tratar de trascender la anécdota particular para poder llegar un poco más al fondo, para poder llegar un poco más, cuando tú construyes la referencia, puede ser más claro, puede ser más crudo, no estar vinculado por hechos reales que pueden estar contrastados o no contrastados, en los que si no has contrastado suficientemente las cosas, pues puedes llegar a calumniar a alguien o a cometer una inexactitud que conduzca al lector a un conocimiento erróneo sobre una realidad, ¿no? Para historias que se mueven tan en el límite, yo creo que es más atractivo y también más ofrece más posibilidades literariamente la vía de la ficción pura. Y también esa ficción pura pues te permite renunciar a una serie de hojarasca que está presente en el relato de la cotidianidad y que no siempre es interesante, ¿no? Yo lo comento siempre en plan de broma, pero cada vez pienso que es algo más serio. En esta novela no aparece ningún teléfono móvil. Mis personajes están situados por una época o en un lugar donde no digo si hay o si no los hay, pero ellos no los utilizan jamás. La omnipresencia del teléfono móvil en la ficción contemporánea a veces llega a ser hasta fatigosa y hasta impide situaciones que se daban antes, ¿no? Esa inmediatez que tenemos en la comunicación con todo el mundo, pues entre otras cosas impide las esperas,
despide las incertidumbres, de las esperas, que sin embargo sí forman parte del relato de esta historia. Pues mira, abriendo un paréntesis con lo que estás comentando, estamos totalmente de acuerdo, y sobre todo en aquellas novelas o incluso obras de cine y de series que se están plasmando con los subtítulos de los WhatsApps. Y al final nos plantea muchos problemas, tanto narración. Yo no lo puedo evitar en las novelas contemporáneas, pero intento gestionarlo, pues es un material aburrido y árido, ¿no? Y visualmente los cineastas hacen lo que pueden, pero no queda bien, ¿no? Realmente es que el teléfono es una intrusión en nuestras vidas permanente y es muy difícil darle una dimensión estética. Volviendo a la estructura de la novela, todos los capítulos tienen un denominador común, que es una sola palabra, con la que titulas cada uno, y cada uno además tiene cierta independencia sobre el anterior y sobre el siguiente, de manera que el lector puede parar de leer los breves capítulos en los que está estructurada la novela sin perder el hilo de la misma. ¿No es la intención del autor hacerlo así? Sí, la verdad es que en esta novela yo he optado tanto como he podido por la desnudez, por la sencillez, por la naturalidad, por la falta de enrevesamiento, porque ya el trasfondo es bastante denso y bastante espeso, ¿no? Desde el punto de vista ético y desde otros muchos ángulos. Entonces, digamos que he buscado la mayor fluidez y sobre todo la mayor sencillez, ya desde el título. Este es mi título más sencillo, este es el título más breve que he puesto y que probablemente nunca podré, porque es difícil encontrar en castellano palabras más cortas que púa, que signifiquen algo, ¿no? Y esa sencillez es completamente deliberada. En el caso de los títulos, en algún caso es la palabra con un artículo, pero nada más. Quería que lo que cuenta el artículo quedara condensado en una sola idea o en un solo nombre. Otra de las características también de esta novela, y no queremos hacer spoiler, es que lógicamente la compañía tiene un fin que no vamos a desnudar aquí, y el protagonista finaliza con una carta a un ser querido donde vuelve a justificar lo que hacía en el primer capítulo, el por qué su vida ha transcurrido por los cauces por los que ha pasado, ¿no? Bueno, es verdad que al final hay una carta, un destinatario, que es el destinatario de esta historia, en definitiva, y hay una explicación del porqué de la escritura. Yo no sé si hay exactamente uno. De hecho, el final de esa carta incita a dudar, ¿no?, de que su propósito sea justificativo. Más bien, lo que hay es esa vocación de darle a alguien lo que tienes cuando todo lo que tienes es la historia que viviste, haciéndolo de la manera más limpia y más honesta posible. Pues Lorenzo Silva, mucha suerte con esta novela Púa y muchísimas gracias por tu atención con este medio, Cadena Universal Radio. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Pues señores oyentes, hoy vamos a despedir este Caja de Relatos con un fragmento de esta novela de la que hemos hablado, novela Púa de Lorenzo Silva. Muchas gracias por su atención y nos volveremos a encontrar en el próximo Caja de Relatos. Soy una mala persona, al igual que muchos otros, podría decir. Con la diferencia, podría alegar, de haber dejado de buscarme una disculpa para justificar mis fechorías. ¿Y qué? Lo primero no me hace bueno y lo segundo no me hace mejor. Son solo complementos circunstanciales. Cuando uno acepta convertirse en una mala persona, poco importa lo demás. A quien le toca padecerte, ni le va, ni le viene, ni le alivia. No es que sea malo todo el tiempo, ni que desconozca el dulce sabor de las buenas acciones, que como cualquier ser humano que no haya perdido la razón y el sentido de la existencia, prefiero a las otras. De hecho, a ellas dedico lo mejor de mis energías. Nada reconforta más que toparse con un semejante que necesita o al que puede convenirle tu ayuda y prestársela sin la menor esperanza de recibir algo a cambio. Nada nos conforma ni nos apega más a esta naturaleza embrollada que acarreamos por el mundo, con la sospecha de que bien podríamos ser el error final que la vida cometió para aniquilarse a sí misma.
En este lugar al que hace ya años decidí retirarme, tengo ocasión de ejercer la bondad a diario y no dejo de aprovecharla. Lo hago cada vez que me remango, agarro los trastos de limpiar y no solo les quito el polvo a los libros que se alinean en los anaqueles de la tienda, sino que aprovecho para reordenarlos de manera que los clientes puedan hallar con más facilidad aquello que les interesa o buscan, en lugar de tener que bucear como submarinistas y revolver como chatarreros, a lo que los obliga sin ningún remordimiento la mayoría de mis competidores. Soy especialmente consciente, por mi experiencia del caos, la suciedad e incluso la inmundicia más extrema, del valor que tienen la limpieza y el orden, y que va más allá de la belleza que ofrecen a la vista. Quien extiende ante ti un espacio aseado y bien dispuesto, te hace beneficiario de un acto de amor en el que solo un imbécil o un malnacido puede reparar sin experimentar una corriente instantánea de gratitud. Y cuando sucede que en el cliente que comparece ante mí aprecio un amor semejante por el libro que está buscando o por ese otro con el que acaba de tropezarse de improviso, no puedo evitar darle un trato de favor del que pueden hacer cualquier gesto de generosidad. Desde cobrarle por él menos o mucho menos de lo que de veras vale, siempre que la rebaja no menoscabe de manera irreparable el negocio, hasta facilitarle, también con descuento, algún otro libro similar que nunca habría encontrado por sí mismo, paralizado como está por el asombro de poder adquirir el que sostiene entre sus manos. Es superior a mí. Me vence la ternura que me embarga ante esos ojos encendidos, ante el temblor en la voz que llego a advertir en algunos, y más si se trata de un hombre o una mujer todavía jóvenes o de un anciano que en esa edad recobra de verdad la inocencia que un día tuvo. No digamos si además me asiste la certeza de que no les sobra el dinero. Esa emoción que los arrebata me reblandece y conmueve de tal modo que no puedo dejar de darles todo cuanto esté a mi alcance, y a veces sufro hasta el dolor físico por no tener más con lo que recompensar su ilusión. Yo mismo, que llegué a este ramo de comercio por sacar partido de una querencia de juventud, que cuando me hice cargo de la tienda ya no era más que el rescoldo de una pasión extinguida, y solo porque me pareció tan buena cobertura como cualquier otra para ponerme a salvo de mi vida anterior, me sorprendo más de una vez acariciando algún viejo volumen o marcando el número del encuadernador para que me lo restaure sin adulterarlo, dispuesto a pagar lo que por esa operación quiera pedirme. Y no tanto para poder despacharlo más caro, porque bien puede suceder que cuando esté recompuesto acabe viéndolo en manos de uno de esos bibliómanos febriles y enamorados a los que no dudaré en vendérselo a pérdida, sino por no permitir que algo que se hizo con cariño, ya fuera el del autor, el de su editor, el del impresor que lo produjo o el del artesano que en algún momento lo encuadernó, se vea ajado y desbaratado por los insensibles estragos del tiempo. Y sin embargo, en cuanto se presenta la oportunidad, también este negocio saca de mí a la mala persona que soy. Ocurre, por ejemplo, cuando entra por la puerta uno de esos herederos obtusos a los que acaba yendo a parar absurda e injustamente todo el esfuerzo de una vida consagrada a los libros, y que se presentan como poseedores de un patrimonio engorroso que les urge liquidar.